La saturación periférica de oxígeno o directamente la saturación de oxígeno es la relación física que nos establece el valor del oxígeno presente en la sangre, así como en los tejidos humanos, es decir, el oxígeno tisular, la oxigenación tisular. ¿Cómo se calcula la saturación de oxígeno? Mediante una simple fórmula, la cual nos dice que la saturación de oxígeno es el cociente de la sangre oxigenada, la hemoglobina oxigenada, dividido entre la suma de la sangre total, es decir, la sangre oxigenada más la sangre desoxigenada. Y usualmente el valor de la saturación de oxígeno se suele representar en porcentaje, siendo el 100% el porcentaje máximo. Por último, tenemos que saber que la saturación de oxígeno tiene cierta equivalencia con otro valor, en este caso la presión parcial de oxígeno. Recordamos, la presión parcial de oxígeno es la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en la sangre. Es muy importante diferenciar ambos términos, puesto que no son lo mismo, sino que uno es la equivalencia de otro, pero tienen significados distintos. Volvemos a repetir, la presión parcial del oxígeno es la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en la sangre, mientras que la saturación de oxígeno o saturación periférica tisular de oxígeno es la cantidad de oxígeno presente en la hemoglobina, es decir, en el componente principal de los eritrocitos o glóbulos rojos. Los valores de la saturación de oxígeno suelen ser estándares, es decir, no varían de un grupo científico a otro o tienen distintas clasificaciones. No, la saturación de oxígeno tiene un valor único clasificatorio. Los valores que podemos encontrar de la saturación de oxígeno son del 96 al 100% es el valor de saturación de oxígeno normal. Del 90 al 95% ya existe riesgo y posiblemente instauración de hipoxia leve, la cual la podemos revertir mediante el uso de sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo, bien sean con gafas nasales o con mascarillas de tipo reservorio. Del 84 al 90% ya hablamos de términos de hipoxia severa. Hay una falta de oxigenación a nivel de los tejidos, oxígeno tisular, y se presentan pequeños cuadros de cianosis. Podemos revertirlo mediante el uso de sistemas o dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo, como por ejemplo las mascarillas Ventimask del efecto Venturi, o utilizando ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo con las conocidas máquinas de la CPAP y la BiPAP, y otros procedimientos de ventilación mecánica no invasiva. Y por último, por debajo del 80% de saturación de oxígeno, ya estamos hablando de hipoxia grave. Hay una falta importante de oxígeno tisular en los tejidos. Se produce necrosis, muerte orgánica, y se requiere inmediatamente la instauración de oxígeno suplementario. ¿Cómo podemos revertir una situación de hipoxia grave? Ya mediante técnicas invasivas como por ejemplo la intubación orotraqueal con FROBA y la instauración de dispositivos también invasivos como por ejemplo la ventilación mecánica invasiva, es decir, el aporte de oxígeno exterior mediante una total sustitución de la función respiratoria corporal, por ejemplo con el uso de ventiladores y respiradores.
Como hemos mencionado antes, la saturación de oxígeno tiene cierta equivalencia con otro valor presente en la sangre, en este caso la presión parcial de oxígeno. Pero ¿qué equivalencia tienen entre ellos? ¿Cómo podemos discernir cuál es la equivalencia entre uno y otro? Muy fácil. Tenemos que, mediante estudios que se han realizado durante todos estos años e investigaciones actuales, se ha demostrado que, por ejemplo, de un modo estandarizado y sin variar mucho los valores tanto de la saturación de oxígeno como de la presión parcial del oxígeno sanguíneo, encontramos que para una saturación de oxígeno del 100% hay relativamente unos 288 milímetros de mercurio como presión parcial del oxígeno. Si vamos viendo, conforme disminuimos el valor de la saturación, nos va disminuyendo también el valor de la presión parcial de oxígeno. Y de aquí tenemos que recordar, muy importante, que, por ejemplo, si establecemos las equivalencias de los valores estándares, tanto de la saturación de oxígeno como de la presión parcial de oxígeno, recordamos que la presión parcial de oxígeno estándar suele ser entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Si esta presión parcial de oxígeno la convertimos a la saturación de oxígeno, nos da que tenemos entre el 94 y el 99% de saturación de oxígeno. Por eso, de ahí tenemos que el valor normal de la saturación es entre 96, 95, 99%, 100%, que se corresponde con los valores estándares de la presión parcial de oxígeno entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Por ejemplo, podemos observar que al 90% de saturación de oxígeno tenemos 60 milímetros de mercurio como presión parcial de oxígeno, a lo cual ya nos indica que hay cierto grado de hipoxia leve. Y por el contrario, si hablamos de la presión parcial venosa del oxígeno, recordamos que estaba entre los valores de 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿A qué se corresponde esto? A que la saturación de oxígeno normal en el ámbito venoso se corresponde entre el 65 y el 80% de saturación de oxígeno venoso. Por ejemplo, nos fijamos en la tabla de equivalencias que el 73% de saturación de oxígeno se corresponde a 40 milímetros de mercurio. Por eso, directamente es muy importante diferenciar entre la saturación de oxígeno tanto de tipo arterial como de tipo venosa, siendo la estándar la saturación de oxígeno arterial. Por último, nos queda decir que la saturación de oxígeno en los últimos años quedó relegada como constante de segundo grado. No se metía dentro del grupo de las constantes de primer grado o prioritarias, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión o presión arterial. Sin embargo, en este año de 2020, en plena pandemia, la saturación de oxígeno ha cobrado especial protagonismo. Por ejemplo, desde que a finales de abril se emitió un artículo en el periódico The New York Times donde se decía que la saturación de oxígeno era una constante muy importante para el diagnóstico de la enfermedad de la COVID-19, la actual pandemia del principio, o mejor dicho, del primer cuarto del siglo XXI, producida por el coronavirus o el Severe Acute Respiratory Syndrome, CO minúscula V2. ¿Por qué decía ese artículo que la saturación de oxígeno era una constante prioritaria en el diagnóstico de la COVID-19? Todos bien sabemos que para diagnosticar la enfermedad del COVID-19 se utilizan tres pruebas especialmente.
la reacción en cadena de la polimerasa retrotranscriptasa, o también conocida como la PCR, los nuevos test de antígenos y la cuantificación de la serología o de los anticuerpos presentes en el torrente sanguíneo. Sin embargo, hay otras pruebas que también nos permiten complementar el diagnóstico clínico establecido por la primera prueba diagnóstica. Dentro de estas pruebas complementarias encontramos la saturación de oxígeno, la gasometría arterial basal, la toma de la temperatura y un estudio radiológico mediante una placa de rayos X, donde podemos observar si hay infiltraciones, presencia de neumonía tanto unilateral como bilateral, así como otras técnicas como por ejemplo la tomografía axial computerizada o los TAC. Por eso se dijo en el artículo del New York Times que la saturación de oxígeno también era una constante vital muy importante a tener en cuenta para diagnosticar, hacer el seguimiento y para las conclusiones en el estudio de la COVID-19, complementándose con la gasometría arterial basal, puesto que, muy importante, la saturación de oxígeno, volvemos a repetir, nos da la cantidad de hemoglobina oxigenada, de oxígeno tisular que hay tanto en la sangre como en los tejidos, mientras que la gasometría arterial basal nos da el valor de la presión parcial de oxígeno, el cual, volvemos a repetir, los dos valores son equivalentes el uno del otro. Por eso la saturación de oxígeno este año ha cobrado muchísimo más protagonismo del que ya tenía en años anteriores y sigue siendo un valor fiable para el establecimiento del diagnóstico de la COVID-19 y del seguimiento de pacientes, tanto ingresados como pacientes críticos, como incluso pacientes asintomáticos o sintomáticos que estén cumpliendo la cuarentena o aislamiento domiciliario.